Buenas tardes. Gracias, Víctor, por la presentación. Muy buenos días a todos la gente que nos acompaña. Soy el ingeniero Eymar Ávila Vázquez y en continuación con estas charlas técnicas, esta mañana les voy a compartir información relacionada con un sistema conocido como ScrubSeer y algunas de las experiencias que hemos obtenido en las aplicaciones en nuestro país. ¿Sí? En primera instancia voy a iniciar por encuadrar el tipo de pavimentos en los cuales esta técnica suele ser eficiente. ¿Sí? Todos hemos recorrido diferentes caminos del país y notamos ciertos daños, cierto tipo de deterioros que ocurren de forma paulatina y en algunos pues solamente cuando lo circulamos nos damos cuenta que el pavimento ya tiene un daño de alta severidad, el cual ya te genera la necesidad de implementar alguna tecnología para repararlos. ¿Sí? Lo más común en un pavimento, y es ampliamente conocido un pavimento flexible, es que estas fallas se den por agrietamiento, por fatiga y por deformación permanente. Esos son los dos principios de falla por los cuales se diseña un pavimento y que a su vez van generando otro tipo de deterioros relacionados con estos dos principales esfuerzos de falla y que van haciendo que cada vez sea más difícil circular por un camino, como la aparición de baches, que se vaya perdiendo partículas de la superficie, que queden zonas con abruptas en cuanto al relieve por fenómenos de exudación o por déficit de asfalto, desprendimientos, pérdida de la película asfáltica. Es decir, existe una serie de fallas muy amplias por los cuales un pavimento empieza a reducir su nivel de servicio. Para cuando tenemos este tipo de fallos en los pavimentos, es realmente muy común que cuando tenemos una carpeta ya con estos daños, porque es lo que visualmente nosotros detectamos, ¿sí? Que la parte superior es lo que está deteriorado, ¿sí? La primera opción suele ser utilizar la técnica de fresado y reposición con carpeta nueva. Es decir, suelen ir estas máquinas fresadoras, retirar alrededor, en promedio, unos 5 centímetros, puede ser más, puede ser menos, y esa zona generarle una nueva condición bajo esta recuperación para perfilarlo y posteriormente se vuelve a colocar la carpeta. Esto en principio nos da la sensación de que el camino ya fue corregido, ¿sí? Porque al tener una capa asfáltica nueva, puedes circular sobre ella, lo cual te da mayores facilidades a ti como usuario y permite también que tú puedas operar sobre ella con seguridad y comodidad. Algunas veces se pueden colocar sobre esta carpeta algunos tratamientos superficiales, riegos de sello, microaglomerados, entre otros. Eso ya depende mucho del proyecto y del presupuesto que se tenga disponible para determinado camino. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tienes los recursos suficientes para hacer este fresado y carpeta asfáltica y tienes que mejorar la superficie del camino? Bueno, una de las técnicas de capas de rodadura existentes es justo la que les voy a compartir esta mañana, conocida como ScrubSeer. Es una técnica relativamente antigua, ¿sí? En otros países. Sin embargo, en nuestro país es de reciente importación, ¿sí? ¿En qué consiste un ScrubSeer? Básicamente en seleccionar un pavimento con un índice de servicio ya bajo, ¿sí? Al cual se le hace un doble tratamiento, un calafateo de grietas, ¿sí? Y una capa de rodadura con un sistema de gravilla. Es decir, es esta imagen que ustedes pueden observar actualmente en esta pantalla, muestra justo todo
tren de trabajo, al menos en la parte inicial, para la aplicación de la emulsión asfáltica. Ustedes ven ahí un sistema de escobillas que voy a describir en un momento para qué funciona. Eso hace el calafateo, y en el lado izquierdo de esta vía ustedes pueden ver allí un acomodo de material de sello, que es el que queda finalmente en la superficie sobre el calafateo de las grietas. Esto básicamente es el scrub seal, un tratamiento combinado de macrocalafateo más un riego de gravilla. En México, les comentaba, es de reciente implementación. Específicamente en el año 2019 fue usado por primera vez, ¿sí? El nombre que se le asignó aquí en este país a este sistema Scrub Seal fue sistema de macrocalafateo inducido y capa friccionante de rodadura, MCIF. En lo subsecuente me referiré con este nombre o con Scrub Seal para exactamente el mismo sistema. Es simplemente la forma como se le fue nombrado aquí en México. Los equipos suelen ser muy sencillos, no necesitan una tecnología tan grande en cuanto a la infraestructura, sino más bien en la forma en cómo se puede asegurar que se realice el sellado de las grietas. Pueden ver en la imagen, igual que la anterior, eso que está allí es una petrolizadora común y corriente, con sistemas computarizados, por supuesto, para tener un control sobre la dosificación de la emulsión asfáltica, y lo que viene remolcando es un sistema de escobillas. Eso es la diferencia más importante en este sistema en términos de maquinaria, ¿sí? Este sistema de escobillas lo que hace es facilitar que la emulsión que esparce la petrolizadora sea impulsada hacia el fondo de las grietas. Sí, esa escobilla lo que hacen es distribuir la emulsión que viene descargando la petrolizadora, y a su vez también forzando a que se llenen cada una de estas grietas que ya detectamos previamente en el pavimento. ¿Eso qué quiere decir? Que el pavimento seleccionado debió haber tenido una cantidad importante de grietas, que es la que queremos subsanar con esta aplicación. Y el resto de la aplicación se realiza con un sistema de riego de sello, que voy a mostrarles en un momento cómo específicamente se hace la aplicación. En términos de lo que se implementó en el país en este año 2019, que fue el primero de ellos, se añadió un par de años después un segundo tramo en el estado de Tlaxcala, que son los tramos que se están monitoreando, ¿sí? Sin embargo, para que pudiera hacerse la implementación de esa tecnología, requirió un proceso típico para poder saber que estuviéramos utilizando el camino correcto. Primero se hizo una revisión de los tramos que se tenían disponibles para la aplicación de ese sistema, ¿sí? Después que se contaran con los materiales, sobre todo pétreos, apropiados para la aplicación del riego de gravilla, ¿sí? Y bueno, el tema de la fabricación de la emulsión asfáltica para hacer un diseño de la mezcla, que eso nos permitiera llevar a cabo la construcción, hacer toda la documentación del proceso para poderlo monitorear a lo largo del tiempo y saber cuál es la expectativa de vida útil que puede tener ese sistema en determinado tipo de caminos. Nuevamente, repito, el primer tramo carretero se realizó en Puebla en el 2019, y un par de años después se habilitó un segundo tramo en el estado de Tlaxcala. Específicamente, esas son las carreteras donde se construyeron. Ustedes pueden ver el primero de los tramos fue un tramo relativamente corto, un poco más de 1 kilómetro, y el segundo, con un poco ya más de experiencia ganada del primer segmento, ya pudo ser una longitud mayor. Estamos hablando de más de 4 kilómetros. ¿Sí? El tráfico evidentemente es diferente. Estamos pensando que ese tipo de caminos, para esa tecnología en particular, se aborda para caminos de media intensidad de tráfico vehicular, 5,000 en 500 en el primero y alrededor de 2,000 en el segundo, con un vehículo con un porcentaje de vehículos pesados para el primero un poco mayor. Es una vía que tiene un recorrido de mercancías mayores
la ubicación dentro del estado, 15% y 6% en el otro, un camino más moderado en cuanto al tema del tráfico. Los ejes equivalentes también ahí lo pueden notar, tienen mucho más el primer tramo que el segundo, ¿sí? Y bueno, también la fecha de aplicación se eligen regularmente aquellos momentos en los cuales las condiciones climáticas son favorables para que un sistema con emulsión de este tipo pueda también permitir que los rendimientos, la apertura al tráfico sean también cortas, el rendimiento mayor, por ende, y que eso también haga que la técnica sea efectiva en términos técnicos y económicos. El primero de los segmentos donde fue aplicado, el primero de los casos en el estado de Puebla, esta era la condición del camino. Ustedes pueden notar que mayormente había agrietamiento por fatiga, ya había algo de calavereo, pérdida ya de partículas de la superficie, ¿sí? Había ligeros problemas también de rodera. Los más importantes son estos que están enlistados aquí en esta tabla, perdón, esta imagen, ¿sí? Sin embargo, hay otra serie de fallas ahí menores que también estaban jugando un papel importante. Entonces, cuando tenemos ese tipo de fallas, como el agrietamiento que está en la parte de arriba, pues hacer un calafateo individual de cada zona llega a ser muy ineficiente porque son demasiadas grietas, lo cual hace que hacer un proceso manual, ¿sí?, pueda ser muy costoso, con un rendimiento muy bajo y que ya es muy poco práctico. Es por ello que este camino fue seleccionado como el primero para poder implementar el ScriptSeal de una forma que pudiera ser, que pudiéramos tener una expectativa adecuada a lo que estábamos buscando. El segundo de los tramos tenía de todo tipo de agrietamiento, es una zona más fría, ¿sí? Y había agrietamiento de otro tipo, ¿sí? Si ustedes ven la imagen del fondo, es un agrietamiento longitudinal por junta constructiva. Ese tipo de grietas se tuvo que sellar de manera local porque eran demasiado grandes, ¿sí? Es decir, también cuando la abertura de las grietas es muy alta, el macrocalafateo inducido puede quedar limitado por la cantidad de emulsión que puedes colocar dentro de esta grieta y que haga el sellado de forma correcta, ¿sí? Es decir, grietas ya mayores a 5 milímetros hay que tratar de hacerlas manualmente, ¿sí? Y las que son pequeñas, pero que son muchas, esas las puede absorber adecuadamente el sistema de ScriptSeal. Para el riego de gravilla se eligieron los materiales pétreos disponibles en la zona, cada quien, por supuesto, del lado o de la región en la que le correspondía. Sí, en el primer segmento se utilizó una andesita y en el segundo un basalto, sí, ambos de buenas características, de buenas propiedades físicas para ser utilizado como riego de sello. Si ustedes ven ahí las dosificaciones de agregado, son similares las que se utilizaron a las que se utilizan en un riego de sello, alrededor de 10 litros por metro cuadrado, que es un valor, un rango medio de un riego de sello convencional completamente, y lo que sí hace la diferencia es la cantidad de emulsión asfáltica, debido a que no solamente necesitamos anclar la gravilla, sino que necesitamos hacer el calafateo de las grietas. Entonces, eso implica hacer un recálculo sobre la cantidad de líquido necesario para poder hacer estos dos procedimientos en un solo tren de trabajo, ¿sí? Podrán ver que las dosificaciones fueron desde 1.4 hasta 2 en los diferentes segmentos, es decir, ahí está en función, igual que en un riego de sello, de las condiciones que tenga el pavimento existente, la cantidad de grietas, el tipo de grietas, y eso va ayudando a ajustar la dosificación. Se hace un diseño de mezcla en el laboratorio, por supuesto, de inicio, ¿sí? Después se hacen mosaicos de prueba en el lugar para tratar de estimar y ajustar una cantidad apropiada. Las variaciones o fluctuaciones que ustedes ven allí tienen que ver un poco con la configuración del camino. En algunos teníamos un poco de pendiente, lo cual hacía que tuviéramos que reducir un poco la dosificación de emulsión asfáltica. En otro había más grietas y había que incrementarla. Entonces, ese rango es completamente razonable en el entendido de que hay variaciones también de la superficie y de la geometría del camino.
Una vez que se aplica el riego de gravilla, ya el riego de protección, es decir, la coloración del sello, igual que en cualquier riego de sello, es completamente opcional. En el segmento 2 se colocó ese riego de protección para dejar la roca color negro, ¿sí? Con fines completamente estéticos, ¿sí? Mientras que en el primero no fue necesario y quedó el color de la roca. Es decir, ahí es completamente opcional y no juega un papel relevante dentro del sistema de ScrubSeal. En términos del material asfáltico, esta es la parte más importante del sistema, la emulsión asfáltica que permita trabajar haciendo las dos funciones, o más bien tres, que es calafatear las grietas, ¿sí? Que pueda tener la suficiente viscosidad para que pueda ingresar en esos espacios, en esas ranuras, ¿sí? Que además impermeabilice la superficie, ¿sí? Y que pueda anclar el riego de sello que va en la parte superior. Para ello, podrán notar al final de la tabla que hay una serie de propiedades que no se les exige o no se mide en las emulsiones asfálticas cuando se utiliza riego de sello, que tiene que ver con la capacidad de recuperación elástica, ¿sí? Estas requisitos que tienen que ver con el MSCR, que están a las últimas dos líneas, es lo que hace diferente a la emulsión, ¿sí? ¿Por qué no podrías hacer con una emulsión rápida como un riego de sello? Porque definitivamente no va a permitir que fluya el suficiente tiempo para que haga el calafateo de las grietas, ¿sí? Por lo tanto, no puedes utilizar una emulsión de rompimiento rápido para un ScrubSeal. Esta es una emulsión especial y estas son las características que permitieron llevar a buen puerto estos proyectos que estoy comentando. Parte importantísima, las características elásticas de la emulsión. ¿Cómo funciona o cómo se aplica, cómo se construye un ScrubSeal? Viene la petrolizadora que hace ese proceso de esparcir la emulsión, y en la imagen del lado izquierdo ustedes pueden ver la cantidad de emulsión que está ahí colocada, y el sistema de escobillas, ¿sí? Ese dispositivo que ustedes ven ahí en color negro con verde, ¿sí? Es el que trae montadas las escobas para hacer penetrar la cantidad de emulsión que viene ahí adelante, intermedio entre la petrolizadora y el sistema de escobillas, ¿sí? Una vez que ya ese sistema de escobillas incorporan la emulsión y la distribuyen en todo el ancho de donde se va a colocar, ahora sí viene un esparcidor computarizado también de riego de sello para tapar, cubrir la superficie con esa capa friccionante que estamos buscando. Posteriormente, para ayudar, contribuir a que el anclaje del sello se realice de forma apropiada, un sistema de compactadores neumáticos permiten también reacomodar el agregado pétreo dentro del tirante de emulsión asfáltica, ¿sí? Y ya después se hace el barrido de la superficie para eliminar aquellas partículas que no hayan sido ancladas apropiadamente y que no vayan a representar un riesgo para el usuario con este proceso y con las llantas que salen disparadas al vehículo, al parabrisas, y que generan un riesgo innecesario. Entonces, en la parte superior ustedes podrán notar que es muy similar a un riego de sello, inclusive en el mismo proceso de la aplicación de ese riego de gravilla. De una forma global, esta es la forma como es construido siendo esparcida por la petrolizadora, y las escobillas, el sistema de escobillas van haciendo la distribución, homogenizándolas durante todas las grietas, ¿sí? Y van empujando el material hacia el fondo. Posteriormente, para proteger la superficie, y es aproximadamente la apariencia que
se obtendría en la mayoría de los tramos con Scrub Seal. La propia viscosidad de la emulsión sea suficientemente, que la capacidad de la petrolizadora sea capaz de movilizar la emulsión con la viscosidad que le corresponde, y que eso permita asegurar que sea homogénea la distribución del producto asfáltico. Finalmente, pues esta es la apariencia que tuvo el Scrub Seal. Cuando circulamos sobre ella, quizás en primera instancia ustedes pueden apreciar, van a esperar que sea como un riego de sello, porque en efecto lo que está en la parte superior es el riego de gravilla. Entonces necesitamos asegurar que eso se haga en las mejores proporciones, ¿sí? Con la cantidad adecuada de sello para que no haya un desperdicio importante, ¿sí? Y que permita darnos la fricción y la textura que buscamos. Esta fue la apariencia del segmento 2, ¿sí? Igualmente perfectamente distribuidas las partículas. Ahora, la documentación de este proceso incluyó que se evaluara el pavimento. Es decir, llevamos equipos multifuncionales para medir macrotextura, IRI, profundidades roderas y deterioros, y otro equipo para medir el coeficiente de fricción, ¿sí? Es decir, esos equipos que permiten con un alto rendimiento obtener datos de lo que se obtiene. Si finalmente el equipo multifuncional puede medir IRI, rodera o grietas, es difícil que ahí pudiéramos obtener un diferencial, porque la propia capa no iba a tener ese alcance. Lo que buscábamos de inicio, y que era el objetivo principal, era una mejora en la macrotextura y la fricción. Por ejemplo, es un poco de cómo quedó el pavimento después de algunos meses de operación, ¿sí? Cómo el agrietamiento reflectivo que estaba lateralmente se perdió una vez que se colocó el Scrub Seal. Después de varios meses ya no se volvieron a propagar las grietas sobre la superficie, y también la textura superficial que se obtiene sigue siendo la adecuada para cumplir con parámetros, aunque en esta vía no se exigían, de suficiente macrotextura y valores de fricción apropiados para la seguridad del usuario. Esta fue la condición también del segmento 2. Nuevamente igual, si recordarán, este segmento tenía agrietamiento en bloque muy fuerte y se desapareció por completo, o no se alcanzó a reflejar después de varios meses, manteniendo también la superficie adecuada para circular sobre ellas. Ahora, la medición con equipos de alto rendimiento nos permitieron ver cómo, este es el segmento 1, cómo la macrotextura en las zonas donde no se aplicó tenía valores muy bajos, ¿sí? Por debajo de un valor de referencia aquí de lo que se utiliza en las carteras de APP, en estos contratos de APP, que como una mera referencia, y cómo los valores a lo largo de varias mediciones, ustedes pueden ver que hay diferentes fechas. Desde el 2019 que se construyó, se han estado midiendo cada año, 2 veces al año, se van midiendo y se van registrando estos datos. Se va alimentando a la base de datos para ver cuál es el deterioro que va sufriendo a lo largo del tiempo, y bueno, hasta la fecha todavía se siguen manteniendo los valores dentro de un rango aceptable de macrotextura. Lo mismo pasa en fricción, ¿sí? Valores que nosotros conocemos que son adecuados de acuerdo con los umbrales que la propia Secretaría establece, ¿sí? Y después de 5 años del segmento 1, los valores de coeficiente de fricción todavía tienen niveles aceptables para circular. Lo mismo ocurre con el segmento 2, se hacen ese mismo tipo de mediciones y podemos ver cómo en los lugares donde no había tratamiento, sí, tienen valores más bajos de macrotextura y se siguen manteniendo valores altos en las zonas donde se colocó. Estos fueron diferentes subsegmentos, diferentes cuerpos, ¿sí? Perdón, diferentes tramos, y en todos lados se hizo esta medición. De repente hay zonas donde no hay continuidad en los datos porque eran zonas donde no fue aplicado por la propia configuración del camino. Es decir, los valores de macrotextura en ambos segmentos son adecuadas para lo que estábamos esperando. Lo mismo ocurre en los tramos, en los valores de coeficiente de fricción, ¿sí? Valores también aceptables de lo que se pide en un camino, ¿sí?
Los valores tienen cierta fluctuación que también dependen un poco en las mediciones de las temporadas del año en las que se mide, si ya llovió y limpió un poco la parte de la textura superficial, si hay mucho polvo y llena un poco, también hay valor de fluctuaciones y la propia fluctuación de los equipos de medición, sí, que también tienen estos rangos. Sin embargo, la tendencia en general es que los valores también de coeficiente de fricción, tanto en el segmento 1 como en el 2, tienen valores apropiados para lo que nosotros como expectativa teníamos. Estas son las condiciones actuales del camino. Pueden ver todavía la textura es apropiada para circular sobre ella, ¿sí? El agrietamiento en bloque que estaba debajo solo se logra percibir allí, pero no tiene una reflexión que genere un daño. Está ahí debajo porque evidentemente eran muy grandes y se permite ver cómo el macrocalafateo hizo su función de estabilizar esa grieta, evitando que se siguieran esparciendo. Y bueno, en conclusión, como repitiendo lo que les mostré en las gráficas, el macrocalafateo inducido, ¿sí? Y capa friccionante forma parte de estas alternativas que pueden ser viables en determinado tipo de caminos con determinado tipo de tráfico, ¿sí? Como una estrategia más de conservación. Si tu presupuesto está relativamente limitado y no puedes hacer una intervención mucho más grande, este tratamiento te puede extender la vida útil. También cabe mencionar que ese sistema se puede combinar con otras tecnologías. Por ejemplo, puede usarse Scrub Seal con un microaglomerado, es decir, sobre esta capa de gravilla se puede colocar un microaglomerado, una capa asfáltica, dobles sistemas que todavía permitan extender la vida útil del pavimento por más tiempo. El microcalafateo inducido y capa friccionante, que es simplemente el macrocalafateo con la emulsión, y el riego de gravilla, al menos en estos proyectos completamente documentados, muestran que pueden formar parte de este abanico de opciones que puede tener el proyectista y el contratista, por supuesto, y las dependencias, para que se puedan habilitar en determinados caminos con la previa selección de los pavimentos, ¿sí? Y de los materiales para que se pueda llevar a buen puerto. De manera general, estos son los resultados que me he permitido compartirles y esperando que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.